Bueno, ahí estamos ya grabando. Primera carta de Pedro, decíamos, capítulo 1. Capítulo 1, estamos en la tercera etapa de este estudio de la carta de Pedro. Recuerden que mi papá había arrancado con una introducción, después estuvo Fabián. Ahora creo que para las próximas ha habido algún cambio de planes. Creo que estás vos, papi, ¿no? La próxima, ¿no? Y después está Pedro. Pero seguimos entre todos estudiando esta carta, ¿no? Esta preciosa carta, como decíamos, es una carta que está dirigida a creyentes expatriados en la dispersión, que estaban en distintos lugares del mundo. Es una carta llamada universal, porque, digamos, no es dirigida a una localidad determinada. Y Pedro se dirige y escribe esta carta a hermanos que estaban sufriendo una persecución, como decíamos, muy feroz por parte del Imperio Romano. Ustedes saben que los romanos consideraban, al principio el cristianismo no representaba ningún problema grande. Era una especie de rama de judaísmo y bueno, nada, ellos tenían su clasificación y le habían puesto religio lícita, quiere decir religión lícita y que cualquiera podía profesarlo. En algún momento eso cambia, sobre todo cuando empiezan a ver que los cristianos reconocen solamente a Jesucristo como su Señor y no reconocen al César. Cosa que justamente los emperadores siempre se reconocían como enviados de los dioses en ese tiempo. Y bueno, entre otras cosas, eso fue lo que motivó a que algún emperador lo declarara religio ilícita, y ahí hubo unos cuantos que fueron realmente muy perversos, se los veía definitivamente como personas que muchas estaban fuera de sus cabales. El caso más emblemático es el de Nerón, ¿sí? Nerón, por ejemplo, prendió fuego a la ciudad de Roma para echarle la culpa a los cristianos, mientras tocaba la lira y trataba de inspirarse para hacer sus composiciones musicales. Bueno, justamente bajo el gobierno de Nerón se cree que esta carta fue escrita. Y está escrita a personas que sufren mucho y que están muy angustiadas por el sufrimiento justamente que les estaba ocasionando esta persecución. Ese es un poco el marco, el contexto en el cual esta carta se desarrolla. Por eso Pedro va a hablar mucho de las personas que están sufriendo y va a traer referencias muy directas a lo que es el obrar del Señor Jesús, que tiene un alcance eterno, que va más allá de los años que nos tocan vivir en la tierra. Y es por eso que Pedro muchas veces hace referencia justamente a la persona y a la obra del Señor Jesús. Él da exhortaciones, llamados a determinadas formas de conducirse en la vida, pero siempre apoyado sobre la persona y la obra del Señor Jesús. Es justamente lo que le da trascendencia a la vida en general. Y entonces Pedro se apoya en cuestiones que son eternas, sino que no son transitorias. Los sufrimientos sí son transitorios. Él dice, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 1, dice, ustedes se alegran en Jesús, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Sí, a veces por un poco de tiempo sucede eso. Si es necesario, para algunos es necesario pasar por este proceso, para otros quizás no. Pero si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, que no son fáciles. Las pruebas a las cuales el apóstol hacía referencia no eran sencillas, eran muy complejas. Eran donde la vida estaba en juego, la familia estaba en juego, la posibilidad hasta de tener un trabajo muchas veces estaba en juego. Entonces, a esas personas que estaban sufriendo por parte de la ferocidad del Imperio Romano, Pedro les dirige esta primera carta. Entonces, ahí llegamos también a lo que Fabián nos mostraba la última vez, hace 15 días, ¿sí?
que se ciñan nuestros lomos, que sean sobrios y que sean santos. Empieza los llamados, sean santos como Él es santo. No se conformen a los deseos que tenían ustedes cuando estaban en ignorancia. Ustedes tenían una forma de vivir muy distinta a la que tienen ahora. No se conformen a eso. Piensen siempre en lo que es eterno por encima de lo que es transitorio. Y dice, bueno, sean santos como yo soy santo, como dice el Señor, ¿no? Y piensen que el Señor los está llamando a una vida de santidad, y los está llamando justamente por un motivo, porque ustedes están sufriendo mucho. Bueno, no duden en quién han creído. Y permanezcanse, manténganse puros. Obviamente cuando hablamos de santidad y de pureza siempre decimos lo mismo, ¿no? No estamos hablando de personas que son impecables, porque eso hubo uno solo que fue impecable, que fue Jesús. Pero sí de personas que siempre tienen la intención de ser impecables, que tienen el deseo, que se ponen en las manos del Señor, que se dan cuenta que tienen en Jesucristo un abogado, que es un abogado fiel. Dice Juan, escribiendo su primera carta, capítulo 2, versículo 1, ¿no? Que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que intercede por nosotros, delante de Dios, para que indudablemente el perdón sea instantáneo. Para que si confesamos nuestros pecados, como dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esa manera se manifiesta el Señor, y por eso dice, lo llama a ser santos. Y ahora lo llama a otra cosa, conducirse en el temor de Dios. De eso se trata este grupo de versículos que vamos a leer ahora. Fíjense, dice el versículo 17 del capítulo 1. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos o conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es como que a veces tanto con Pedro como con Pablo, a veces sucede esto, ¿no? Que a veces se hace un poquito complejo porque él va subordinando muchas frases u oraciones a otras que anteriormente había dicho. Entonces a veces se hace complejo, pero a veces uno puede hacer un cuadrito con flechitas, y bueno, acá hice uno, por ejemplo, ¿ven? Es un jeroglífico, esto no le sirve para nadie, lo entiendo solo yo, pero y dice, y se invocan por Padre, bueno, pues sacar una flechita. Aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Puedo sacar otra flechita de ahí mismo, donde dice, condúzcanse. Hace un paréntesis hablando de Dios, ¿no? De quien tienen por Padre. Bueno, invocamos por Padre a Dios. Y bueno, si lo invocan por Padre, bueno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de su peregrinación. Y así sucesivamente podríamos ir sacando flechitas como para ordenarlo un poquito mejor el texto. Quizás a lo mejor lo que estaría bueno poder hacerlo en una plaquita y presentarlo ahí arriba y demás. Por ahí para otra ocasión quizás se pueda hacer, si da el tiempo. Los días de semana son más complejos a veces, ¿no? Para ellos. Pero bueno, es una idea que puede estar ahí dando vuelta. Ahora, ustedes, fíjense lo que dice el apóstol, ¿no? Ustedes invocan por Padre a Dios. Es el que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Ese es nuestro Dios. El que juzga con juicio justo y perfecto. Entonces dice, vamos a ir haciendo foco, obviamente, si tenemos que hacer foco en cada frase, se nos complicaría bastante, ¿no? Esto, como estudio, no es exhaustivo, es bastante global, nomás, con algún que otro detalle, como para que nos vaya quedando y después cada uno profundiza, ¿no? Pero dice, ustedes tienen a Dios por Padre, Él juzga
a cada persona sin ningún tipo de acepción. El juicio es justo. Él conoce todos los atenuantes y los agravantes, que a veces nosotros no conocemos. Entonces, ¿cómo se tiene que conducir en ese contexto? En un contexto de prueba también, no olvidemos eso. Condúzcanse en temor. Obviamente está hablando en temor de Dios, no en miedo, ¿sí? Todo el tiempo de su peregrinación. Siempre hablamos lo mismo cuando hablamos de temor. Vale la pena siempre hacer esta referencia, por las dudas. Siempre hablamos de respeto, de deseo de agradar a Dios, de tener conciencia de su presencia, de ese tipo de temor. Hablamos de reverencia, hablamos de un temor o un miedo, si se quiere, pero a herir a aquel que tanto nos amó. De eso se trata, ¿sí? El temor reverencial del cual habla la Biblia, que es el temor al cual se refiere el apóstol acá, ¿no? Y lo interesante es que ese temor de Dios, entre otras cosas, y aparece que aparece en muchos lugares, pero entre otras cosas, la Biblia nos muestra que ese temor de Dios es el origen de todo tipo de sabiduría real. Existe mucho conocimiento a nuestro alrededor, que no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría real está en la persona de Jesucristo. Incluso se lo presenta a Jesucristo en el libro de Proverbios como la sabiduría personificada. Dice Pablo escribiendo al Colosenses que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, ¿sí? Pero cuando hablamos del ser humano, el temor de Dios es el origen y es la base de todo tipo de sabiduría. De una sabiduría real, que tiene su origen en Dios, como decimos. En el Antiguo Testamento aparece 4 veces prácticamente la misma frase. Que vamos a leer alguna, si quieren, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, en Proverbios 1:7. Si usted se fija ahí, en Proverbios 1:7. También podríamos leer Job 28:28, Proverbios 9:10, podríamos leer el Salmo 111 en el versículo 10. Pero bueno, leemos quizás el más conocido, el más emblemático, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Después la frase que la continúa va variando, pero tanto Salomón en Proverbios, como en el libro de Salmos, como en el libro de Job, se dice lo mismo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que quiere decir que la sabiduría no es una capacidad. Siempre decimos lo mismo. No es una capacidad, es una actitud del corazón. Porque el temor de Jehová es una actitud del corazón. Y que depende de nuestra actitud. Por eso Santiago también dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Pero ese pedir tiene que ir acompañado de un temor reverente de Dios, para que Dios se encargue de actuar, de dar sabiduría. Justamente lo que Salomón vivió en el momento en que le tocó encontrarse con Dios en el comienzo de su reinado, ¿no? Dios dice que se complació mucho en su pedido, y no solamente le dio sabiduría, sino le dio bienes, riqueza, cosas que él nos había pedido, ¿no? Después, cuando desbarrancó, fue otra historia, pero realmente la actitud de Salomón fue la actitud del corazón, lo que lo llevó a que verdaderamente Dios se manifieste y le diera la sabiduría que le dio. Entonces, dice: ustedes conduzcan temor todo el tiempo de su peregrinación. Decimos, ese es el temor. Es que el principio ese temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice: ustedes conduzcanse todo el tiempo de vuestra peregrinación en ese temor de Dios. Y acá hace referencia a algo. Dice: es una peregrinación. Esto no es que ustedes echan raíces acá. No, 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 no. Ustedes están en una peregrinación, en un viaje. No están ustedes previendo instalarse en algún lado. Están en un viaje. Estos años que les toca vivir en la tierra son un viaje. Si se quiere, a la luz de la eternidad de Dios y de la promesa, es un paseo de fin de semana. Nada más. Para Dios un año es como, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que, como siempre decimos también, no se trata de una relación matemática. Un día igual 1000 años un día. No es relación matemática. Simplemente es una figura de lenguaje para mostrar la eternidad de Dios.
Pero bueno, dice, ustedes están en una peregrinación, en un pequeño viaje, pero que necesitan conducirse adecuadamente durante ese viaje. ¿Y cómo es la conducta adecuada? Es en el temor de Dios. Ahí el apóstol, en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 11, texto que se hace estudiar oportunamente, pero fíjense que dice, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, como alguien que, bueno, que va a algún lado, bueno, que está en un lugar fuera de su país, fuera de su patria, fuera de su cultura, de su tierra, como alguien que está peregrinando, bueno, se abstengan del deseo carnal. Usted piense en esto, piense que no están en su país. Piensen que son ciudadanos del cielo, no de la tierra. Es cierto que también tenemos responsabilidades humanas como ciudadanos de un lugar, ¿no? Pablo le dijo a los filipenses, Filipos, les dijo cuando estaba allá, cuando lo encarcelaron injustamente, dice, esperen, que yo soy ciudadano romano. Y me están encarcelando injustamente. Esta gente que me vino a encarcelar injustamente y que me quiere sacar de acá de la cárcel para que no haga lío entre gallo y medianoche, tiene que venir ellos a sacarme de acá. ¿Se acuerdan de eso? Hechos 16 estoy mencionando, ¿no? O sea, tenemos responsabilidades como ciudadanos del lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno. Eso no lo olvidemos. Pero nuestra ciudadanía real no es la de la tierra, sino la de los cielos. Aquí estamos peregrinando. Como peregrinos y extranjeros les pido que se abstengan de los deseos carnales. Piénsenlo de esa manera. Este tiempo es un tiempo de peregrinación. Eso sí, no es un tiempo de escapismo, es un tiempo para vivirlo como Dios desea que lo vivan. Tienen una misión que cumplir. Por eso condúzcanse en el temor de Dios. Ese es el llamado, y a eso apuntaba. ¿Y en qué se apoya ese llamado? Se apoya en cuestiones que son eternas. Primero, sabiendo, dice, y estoy leyendo el versículo 18, que fueron rescatados de su vana manera de vivir. De una manera de vivir que era absolutamente vana, vacía, insustancial, que era aire puro, que era una nada casi. Esa es la expresión que se usa en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, ¿no? En Eclesiastés lo usa Salomón muchísimas veces. Hemos meditado algunos domingos sobre el libro de Eclesiastés, pero déjenme que por ahí podemos rescatar algunas de las expresiones que Salomón tiene en el libro de Eclesiastés. En capítulo 1, versículo 2 de Eclesiastés, Salomón presenta prácticamente su discurso y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es algo insípido, insulso, etéreo, intangible, nada, queda todo en la nada, lo que se vive en la tierra. Entonces, el apóstol Pedro dice, ustedes fueron rescatados de eso, de una manera de vivir absolutamente vana, absolutamente inútil, absolutamente vacía, que no llevaba a nada. De hecho, el libro de Eclesiastés nos muestra, ¿no?, que todas las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones terrenales, que incluso pueden hasta dar muchísima satisfacción, en algunos sentidos, esas satisfacciones son tremendamente transitorias y a lo largo terminan siendo vanas. Salomón tuvo absolutamente de todo lo que nos podemos imaginar, todo lo que un ser humano podía pensar como necesario para obtener satisfacción y más también. Y sin embargo, no obtuvo absolutamente nada de eso. ¿Qué le quedó? Nada. Dice, todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu, otro término que usa Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿no? Todo es aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu es como perseguir el viento, o alimentarse del viento. Mire qué contradictorio, ¿no? Como si fuera posible alcanzar al viento, perseguirlo, alimentarse del viento. No tiene ningún sentido. Dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y miren que probó cosas, ¿eh? Él fue un tipo muy sabio, que entendió muchos misterios de la ciencia, investigó cosas, escribió tratados de un montón de cosas,
de un montón de disciplinas, la tenía clarísima en un montón de cosas, era un tipo súper sabio, súper inteligente, y él dice, quien añade ciencia añade dolor, ¿no? Eso no le sirvió para nada. Después probó con expresiones artísticas, con cosas que alimentaran supuestamente su espíritu, con música, se llenó de cantores, tuvo coros que fueron exclusivamente de su propiedad, ahí con Salva que hemos cantado en el coro. Bueno, él tenía un coro para él, eh, eh, y que tenía cantores, instrumentistas, músicos, para tratar de que llenara su alma, y eso obviamente que genera un momento de alegría y de placer, pero que era transitorio, y encontró que eso era vanidad. Y probó luego con estimulantes y con el vino y con sustancias que les generaran un placer, y eso también encontró que era vanidad. Y probó teniendo vínculo con muchísimas mujeres, de hecho que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, después cada uno saca sus conclusiones, pero encontró que eso era vanidad. Y dice, no negó a mis ojos ninguna cosa, y todo fue vanidad. Todo, absolutamente todo, fue vanidad. Y dice el versículo 17 del capítulo 2, Eclesiastés 2:17, dice que como disfrutó tantas cosas, pero nada lo pudo llenar, llegó a una conclusión, dice el versículo 17 del capítulo 2, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo, dice todo, es vanidad y aflicción de espíritu. A esa conclusión llega. A que todo era vanidad. A que nada le daba satisfacción. A que pasaba como dice la canción, quizás la más famosa de los Rolling Stones. I can get no satisfaction. No puedo obtener satisfacción en nada. Y mire, ellos han tenido, y algunos todavía viven, una experiencia similar, pero mucho menor, mucho menor a la que tuvo Salomón. Salomón, con muchas experiencias que supuestamente podrían llegar a ser positivas, se podrían pensar positivas, o que todos perseguirían o perseguiríamos como seres humanos, tampoco tuvo satisfacción. Absolutamente nada le quedó. ¿Qué le quedó? Vanidad y aflicción de espíritu. De esa vanidad y aflicción de espíritu es que fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro. Pero ¿cómo? ¿Existe algo que no sea vanidad? Se le podría preguntar a Salomón. Y Salomón nos podría responder que sí. Porque Salomón también dice que todo esto que es vanidad y aflicción de espíritu, es vanidad y aflicción de espíritu porque él mira todas las cosas, él se sienta a mirar todas las cosas debajo del sol. Es una expresión muy clásica que aparece muchas veces en el libro de Eclesiastés. Este versículo que hemos leído dice, aborrecí por toda la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidioso. Todo lo que ocurre debajo del sol es fastidioso para él. Pero claro, hoy estamos del otro lado de la cruz. Y del otro lado de la cruz nos encontramos con que Jesucristo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él, que son lugares que están por encima del sol. Siempre aclaramos lo mismo. Entonces estamos por encima del sol. Por encima del sol se ven las cosas como se deben ver. Y la conclusión de Salomón, si bien estaba en un periodo de su vida que quizás haya sido muy negativo, muy malo, porque estaba al final de su vida terminando apostasía, quizás haya tenido un rapto de lucidez como el que tiene acá cuando escribe su libro, y quizás haya tenido ese rapto de arrepentimiento, porque él dice al final del libro que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque no todo es vanidad, si se miran las cosas desde por encima del sol. De esa vana manera de vivir que se vive debajo del sol, dice Pedro, de ahí fueron ustedes rescatados. No se olviden de eso. Porque es por eso que ustedes pueden conducirse en el temor de Dios todo el tiempo de su peregrinación, porque fueron rescatados de la transitoriedad. Y Dios le dio eternidad para que disfruten esa eternidad juntamente con Él. Y se apoyen en cosas eternas, ¿no? Para sostener la necesidad de conducirse en el temor de Dios. Se apoya en cuestiones que son eternas, ¿sí? Esa vana manera de vivir, ustedes la recibieron de sus padres. Nadie se salva de eso. Pero
fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata. Y eso que el oro y la plata son los metales que son más firmes y que permanecen mucho más que cualquier otro tipo de materiales. Los metales son los materiales que mejor permanecen y que mejor se bancan el paso del tiempo y el deterioro que puede haber en el ambiente, en el alrededor. Pero aún el oro y la plata son corruptibles, dice Pedro. Ustedes no fueron rescatados con cosas corruptibles, cosas que están sujetas a la entropía, al desgaste, a que se vayan arruinando a lo largo del tiempo. No, ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que es una sangre que tiene efecto eterno, no es corruptible, no es oro o plata, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál era la perfección que Dios exigía? Y verdaderamente la santidad de Dios exigía, la perfección de Dios exigía y exige al ser humano. Perfección. Y ahí sí estamos hablando de impecabilidad. Pero claro, como nadie puede alcanzar esa impecabilidad, es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Pero claro, esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, es la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa perfección es la que puede únicamente dejar satisfecha la justicia de Dios. Y es que estamos en Cristo. Y esa justicia, esa perfección nos es imputada a todos los que estamos en Cristo, a todos los que hemos rendido nuestra vida a Él. Se nos ha imputado esa justicia de Dios perfecta, esa justicia de Jesucristo perfecta. Por eso esa sangre tiene efecto eterno. Es la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que estaba destinada, claro, Dios sabía que el ser humano se iba a ir por las ramas e iba a querer hacer las suyas por fuera de él. Por eso dice que estaba destinada, ese cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos, en estos tiempos, por amor de nosotros. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vino Cristo, nacido de mujer, y era un tiempo que sin duda era el tiempo profético, el tiempo que Dios había determinado, el tiempo que Dios había designado, pero era el tiempo también para que Dios juzgara a toda la humanidad por causa de sus pecados. Y ciertamente ese juicio es un juicio de culpabilidad, lisa y llana, directa. Y esa destitución que tienen todos los seres humanos de la gloria de Dios debería haber tenido lugar. Y seguramente, de no haber existido la cruz de Cristo, no existiríamos. Hubiera sido todo absolutamente aniquilado. Porque llegó el cumplimiento del tiempo. Pero en ese mismo momento de cumplimiento del tiempo vino Cristo nacido de mujer, viviendo en santidad, viviendo en pureza, viviendo impecablemente, enseñando un montón de cosas, haciendo muchas cosas buenas, pero sobre todo muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, derramando esa sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso dice el apóstol que él le ha dado gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza sean en la persona misma de Dios, sean en cuestiones que son absolutamente eternas. Estamos hablando de la sangre de Cristo, de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, un cordero sin mancha, sin contaminación. Estamos hablando de que se tuvo que manifestar en los postreros tiempos por amor de nosotros. Estamos hablando de un cordero que muere pero que resucita y que en virtud de esa resurrección le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza son en Dios porque Jesucristo tuvo que pagar el precio de nuestros pecados y vencer la muerte por medio de la resurrección de entre los muertos. Es en base a todo eso, en base a todas esas cuestiones que son eternas, que son inmutables, que no cambian, que son permanentes, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Que hemos sido rescatados de la transitoriedad, de la vacuidad, de todo aquello que es vacío, que no tiene sentido, que no llena, que no puede ofrecer ningún tipo de satisfacción.
Ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice el apóstol. Condúzcanse entonces en el temor de Dios. No fallen en eso. No vayan por otro lado. Siempre queremos ir por otro lado. Queremos ir por otro camino. Queremos ir por cosas que nos den satisfacción transitoria. Dice Pedro, no. Condúzcanse en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ciertamente nos cuesta aprender estas lecciones. Somos cabezaduras al mango. Siempre lo miramos, lo entendemos, lo asumimos, lo vivimos un tiempo y en algún momento se nos escapa la tortuga y empezamos a vivir bajo la transitoriedad, bajo la vanidad, bajo la tontería. Ciertamente el mundo hoy en día nos lleva, ¿no?, a estar ocupados en muchas cosas. A veces, y prácticamente todas las cosas son necesarias, pero necesitamos, como dice el apóstol, aprender a redimir el tiempo, a poder comprar tiempo. Como dice, redimir tiempo, redimir quiere decir comprar, ¿no? Y comprar en el mercado, es decir, sacarle el tiempo al mercado. No dedicarnos tanto a lo que el mercado nos pide que hagamos, sino empezar a redimir ese tiempo para dedicárselo al Señor, para que podamos conducirnos en el temor en todo este tiempo de peregrinación. A esto nos está llamando el apóstol, a esto nos está llamando el Señor. Esperemos que esta pueda ser también nuestra realidad, ¿no? Bueno, dejamos acá y Dios mediante el miércoles que viene continuamos con el estudio. ¿Oramos? Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, te damos por poder compartir con todos los hermanos este momento, Señor, para meditar en tu palabra, para compartir nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros pedidos de oración, las necesidades que tienen los hermanos. Te rogamos que nos guíes, Señor, en todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos has rescatado de la vanidad, del sinsentido, de la vacuidad. Y, Señor, en vos podemos obtener satisfacción real, permanente e inmutable. Gracias te damos por ello. Te pedimos que bendigas, Señor, todas las necesidades, los motivos de oración, a todos los hermanos que están en necesidad y en angustia. Señor, lo ponemos todo en tus benditas manos. Que bendigas la reunión de bautismo el sábado. Que nos guíes, Señor, en todas las cosas. Te agradecemos, Señor, una vez más por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, muchas gracias a todos por su presencia, su atención. Recordamos que nos encontramos el sábado a las 20:30 para la reunión de bautismo. Este domingo las reuniones son por la tarde. Recuerden que Gabriel Perna nos va a estar visitando, Dios mediante. Así que bueno, esperemos que el fin de semana pueda ser un fin de semana en donde todos disfrutemos de la comunión unos con otros y de la palabra del Señor. Amén. Bueno, nos vemos.